Capital, la radio de la ciudad de La Plata, y tenemos el gusto de contarte que estamos en comunicación con Matías Cremonte. Matías, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, justamente. Matías, ¿cómo andás? Valentín Cueto, Carlos Martín y Matías Ferreira te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Matías, bien, bien. Te íbamos a preguntar, queríamos consultarte primero que nada. Bueno, vi que tuviste declaraciones en estos días, sobre todo en cuanto al DNU de Javier Milei, y el impacto que tiene, bueno, en materia laboral, justamente. ¿Cuáles son las primeras perspectivas que tenés sobre este DNU y de qué manera afecta a los derechos de los trabajadores? Bueno, es mucho, es difícil resumirlo, pero lo primero que tenemos que decir es que hay un defecto formal muy importante, que es que el presidente, según la Constitución Nacional, no puede legislar, lo tiene prohibido. Solo en situaciones muy excepcionales puede dictar una medida como esta, y en este momento no se cumple con ninguno de esos requisitos que debiera tener para autorizar una medida excepcional, sobre todo en cuanto a lo laboral, sobre todo por la materia, digamos, cuál es la urgencia para reformular la legislación laboral de la manera que lo hizo, ¿no? Porque distinto hubiera sido, en función del anuncio que hace el presidente por cadena nacional cuando presenta el DNU y plantea que hay una emergencia social, porque hay salarios reales miserables y porque hay mucha pobreza. Distinto hubiera sido que en base a esa situación de emergencia decrete un aumento general de salarios, un aumento de asignaciones familiares, de lo que sea, en función de la crisis social que él mismo describió. Pero terminó justificando en eso un DNU que lo que hace es todo lo contrario: reduce indemnizaciones, extiende el periodo de prueba, agrega causales de despido sin causa, elimina la multa por empleo no registrado, penaliza el derecho de huelga, elimina la presunción de que aquellos monotributistas que son contratados en fraude a la ley son realmente trabajadores. En fin, hay una serie de reformas muy estructurales que nada tienen que ver con una medida de necesidad y urgencia. Por eso digo que va a ser, creo yo, que bastante cuestionado judicialmente, aunque sea por los temas formales, más allá de las cuestiones de fondo que recién enuncié. Claro. Y en cuanto a las cuestiones de fondo, bueno, se ve que hay también un cambio de lo que es la tradición de la jurisprudencia argentina, por ejemplo, en el caso de los despidos por discriminación. Gravísimo, porque en función de los tratados internacionales, de la propia ley antidiscriminatoria, es decir, en función de nuestro sistema legal, y como bien decís, cómo ha construido una doctrina de la jurisprudencia, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien despide por discriminar a alguien está cometiendo un acto que es nulo, y entonces, como toda nulidad de un acto jurídico, debe retrotraerse la situación, y en el caso de un despido discriminatorio debe ser reinstalado. Y el proyecto de ley plantea que en el caso de que es un despido discriminatorio, lo que hay es una indemnización agravada en un 50%. Es decir, convalida la discriminación, pero solamente la monetiza, y encima la monetiza de manera muy leve, porque incluso la jurisprudencia más regresiva de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que plantea que puede ser reparado, la discriminación puede ser reparada por una indemnización, la asimilan al despido por causa de embarazo, que es un año de salario, o sea, 12 sueldos más. En este caso, solo sería asimilable a eso si se despide a alguien que tenga 24 años de antigüedad, pero en el resto de los casos sería una indemnización muy baja. Claro, y esto también afecta, sobre todo que esto le contamos a la gente, de discriminación, bueno, puede ser por etnia, puede ser por razones de identidad sexual, etcétera, pero también cabe dentro de ese universo la discriminación por actividad sindical, ¿no es cierto? Que es la más extendida. Uh-huh. La mayoría de las sentencias, de la jurisprudencia que hay, si bien contempla algunos otros casos de discriminación, es por actividad sindical. Son aquellos trabajadores que se exponen por ahí llevando la voz en una asamblea cuando el sindicato no acompaña una medida, o que crea un sindicato y entonces los despiden apenas
forma consciente el empleador que creó un sindicato. Es la razón de la discriminación más extendida y bueno, ahora de algún modo ya no tendría la pena de la nulidad que implica la reinstalación de esa persona, sino que se confirmaría que se puede discriminar y por ende despedir a alguien por esa razón, y en todo caso, si después se demuestra que fue discriminatorio, pagar un poco más de indemnización, pero no ya devolverle el trabajo a esa persona. Claro. En el caso de lo que es la ultraactividad, ¿no? De las modificaciones que se hacen a partir de la ultraactividad, ¿cómo afecta esto a los convenios colectivos? La redacción en ese aspecto del decreto es bastante ambigua, pero pareciera que quiere mantener la ultraactividad. Recordemos que la ultraactividad es un convenio colectivo, una fecha de vencimiento, pero que continúa vigente después del vencimiento hasta tanto reemplazado por otro convenio. Justamente un tema de seguridad jurídica, ¿no? O sea, todo lo que se incorporó al contrato de trabajo en ese tiempo, derechos y obligaciones, persisten hasta que la modifique otro convenio. Bueno, acá plantea una suerte de división en el sentido de que mantendría la ultraactividad lo que llaman cláusulas normativas, o sea, por ejemplo la jornada, el salario, pero no las obligacionales, que son más puntuales, y esas perderían ultraactividad. Pero insisto, no es muy claro en ese sentido el decreto. Matías, Carlos Martín te habla, buen día. Una de las preguntas que me quedó dando vuelta es que la necesidad y la urgencia en relación al trabajo se puede tomar cuando vos tenés un 40 o un 50% de desocupación dentro de un país, pero no cuando está superando apenas el 5%, que está dentro de lo que es la media a nivel internacional prácticamente. ¿Esto también invalida en cierta forma? Sin duda, es parte de los defectos formales del decreto. Pero además, suponiendo que uno pueda pensar y argumentar que hay una crisis ocupacional, que coincido, no la hay. Bueno, el propio Milei lo dijo al anunciar el DNU, no hay un problema de desocupación, sino de precariedad del empleo. Las medidas debieran haber apuntado a la mejora. Mejora o generación de empleo, claro. Suponiendo que hay una crisis ocupacional que coincido, insisto, no la hay. Pero para eso, digamos, es absurdo que si lo que se plantea es crear empleo, se empiece por reducir las indemnizaciones y facilitar el despido en todo el caso. Claro. ¿Vos tuviste contacto con gente de la OIT o de organismos internacionales o de Latinoamérica en relación a esto? ¿Tuviste consultas? Se hicieron, mira, las tres centrales sindicales de forma conjunta presentaron un pedido de intervención urgente al director general de la OIT por este tema. Bueno, en realidad primero ellos lo hicieron por el tema del protocolo del Ministerio de Seguridad que criminaliza la protesta. Sobre el tema del DNU, entiendo que aún las presentaciones que se hicieron son solo a nivel de la justicia local. Sin embargo, el mundo del trabajo a nivel regional y a nivel internacional está muy atento a las reformas que introduce este DNU y a las consecuencias que pueda tener, desde luego. Porque además, permitime agregar una cuestión más. El hecho de que las legislaciones laborales sean más o menos homogéneas en el mundo, y por eso la existencia de una organización internacional del trabajo, la OIT, tiene entre otros objetivos, además por supuesto de garantizar condiciones dignas de trabajo a las personas que trabajan, tiene entre sus objetivos, digo, que los países no compitan entre sí por mercados, reduciendo derechos, es decir, los que tienen salarios más bajos, jornadas más largas y peores condiciones o menos protección, pueden fabricar productos más baratos, disputar y competir de manera legal en el mundo, claro, por mercados con otros países, que además van a hacer lo mismo, entonces van a reducir los derechos para poder competir en el mundo. Bueno, el hecho de que se homogeneice o se intente homogeneizar la legislación laboral tiene que ver con eso. Y acá vemos una carrera, la reforma laboral regresiva de Brasil de hace unos años, ahora esta reforma a través del DNU, que implica una competencia hacia abajo, ¿no? Claro.
Me dejó sin pregunta porque iba a eso. Yo la pregunta mía era cómo es el tema de tomarse la competencia a nivel internacional con el tema de degradar esta situación, ¿no? Hola Matías, Matías justamente Sí. te habla. Tengo una pregunta para hacerte. Yo vi que con este DNU muchos sectores ahora van a ser considerados como servicios esenciales. Te quería preguntar como qué implicaría este cambio, justamente. Es muy grave ese aspecto de la reforma, porque de algún modo, entendiendo que es una reforma regresiva y que por lo tanto va a generar respuesta a los trabajadores mediante el ejercicio de derechos constitucionales como la huelga, lo que hace es restringirla de manera tal que hasta podemos pensar que termina estando prohibida, porque primero amplía lo que se considera servicio público esencial. Claro. El servicio público esencial, en lo que tiene que ver con los conflictos colectivos de trabajo, solo son aquellos que puedan afectar, aquellos cuya interrupción puede afectar la vida y la salud o la seguridad de las personas. Por eso, ante el DNU, solo se considera servicio público esencial los servicios hospitalarios, la producción y transporte de agua potable y el control del tráfico aéreo. Y además no se limitaba la huelga en esos casos, sino que se planteaba que debía establecerse una guardia mínima, que las partes tenían que ponerse de acuerdo en cuál es esa guardia mínima. Claro. La reforma de Milei amplía los servicios esenciales a muchísimas más actividades: la educación, el transporte, la comercialización de todo eso, hasta los aeropuertos, no el control de tránsito aéreo, sino cualquier trabajo en el aeropuerto, el turismo, en fin, lo amplía gravemente, y además dice que en esos casos durante la huelga tiene que garantizarse una dotación del 75% de la dotación normal. Es decir, la huelga van a poder hacerla solo el 25% de los trabajadores, lo cual va a restarle eficacia a la huelga, ¿no? Claro, sí, Y sí. encima crea una otra categoría, que es la de servicios de importancia trascendental. A esos les obliga a mantener una dotación mínima del 50%, pero ahí incluye a todo el resto de las actividades, porque es tan Claro. amplio que casi no queda ninguna actividad por fuera de lo que es considerado servicio de importancia trascendental. Así que el ejercicio del derecho a huelga, conforme al DNU, queda totalmente restringido y su efectividad meridada, digamos, ¿no? Ya no tiene ningún efecto en la huelga. Claro. Cuando vos escuchás el tema de los cielos abiertos, Matías, libres, no sé, me da la sensación como que va a faltar un control de todo eso, que va a ser bastante peligroso para la seguridad nacional. Sí, es probable, porque además la mayoría de los controles del Estado comienzan a desaparecer o a privatizarse, y entonces a hacer un negocio entonces de particulares, sino un servicio que brinda el Estado. Entonces uno de los efectos puede ser, como bien señalas, el problema de seguridad, en este caso con el tema de los aviones, pero el retiro del Estado en general de todas las actividades comerciales y de las relaciones comerciales, lo que significa no es que todo el resto de las relaciones sociales son entre pares, entonces los particulares podrán entre sí ponerse de acuerdo. Si el Estado se retira, lo que queda es que el más fuerte se impone sobre el más débil sin consecuencias. Y esto se puede ver en el contrato de trabajo, pero también en los contratos comerciales, ¿no? Claro. Matías, supongamos que avanza la reforma esta que está proponiendo el DNU de Javier Milei, ¿no? Que se establece en la República Argentina. Si nosotros nos ponemos a comparar con el resto de la región, ¿a qué país o del mundo, a qué se asemeja? Bueno, la legislación laboral es bastante similar en el mundo. Algunos países son más protectorios, otros menos. La gran diferencia es la eficacia, la efectividad, cuánto rige, cuánto se hace cumplir. Reformas profundas ha habido, formales, digamos, legales, ha habido en Brasil en los últimos años, y en no tantos países. La magnitud de la reforma de Milei se asemeja,
por su magnitud, a la que en Argentina hizo la dictadura militar en 1976, también de la ley de contrato de trabajo, que se había sancionado en 1974. La dictadura, a pocos días de asumir, hace una reforma profundísima, cercenando, recortando derechos, modificando artículos. Vale decir que hasta hoy tampoco ninguno de esos derechos, o la mayoría, han sido devueltos, ¿no?, para los trabajadores y las trabajadoras. 40 años de democracia y persiste la pérdida de esos derechos, pero por la magnitud profundiza reformas que se habían hecho en ese momento en la dictadura militar. Esa es la comparación que se puede hacer. Bueno, ¿podés recordar cuáles son esos derechos que han sido cercenados? ¿O alguno de ellos? ¿En la dictadura militar? Sí. Bueno, se restringió el derecho de huelga, se habilitó la tercerización totalmente desregulada, sin consecuencias. Se establecieron las empresas de trabajo eventual. Es verdad, trabajo eventual. Digamos, se relajó todo el sistema de irrenunciabilidad, en el sentido de que se empezó a permitir que se pueda renunciar a los mejores derechos, por lo tanto sean adquiridos. Sí. Bueno, fueron muchísimos. Sí, sí. Matías, te hago la última ya para ir cerrando, no robarte más tiempo. Nada, el decreto claramente trae una reforma regresiva, algo de esto estuviste dando a entender y contándonos recién. Pero a ver, esto también viola los principios de nuestra Constitución y de los tratados nacionales, que dicen que justamente que las reformas que se hagan tienen que ser siempre progresivas y no regresivas, que eso sería que esos derechos ya están tutelados por la Carta Magna y por los tratados internacionales. ¿Cómo se solventa esta situación? No, bueno, eso hace a la inconstitucionalidad de fondo de este decreto y de todas esas medidas laborales. Porque yo mencionaba que formalmente es un decreto inconstitucional, pero también por todo lo que reforma, como bien decís, contradiciendo la Constitución Nacional y los tratados internacionales, es un decreto inconstitucional. Entonces, porque es regresivo y en función del principio de irregresividad, no puede reformarse la legislación laboral de manera que implique un retroceso en derechos adquiridos. Entonces, bueno, también desde ese punto de vista, seguramente la justicia puede declararlo inconstitucional. Claro. Matías, te agradecemos mucho por haber pasado por Dar de nuevo. La verdad que fue un lujo para nosotros poder charlar con vos. Y bueno, esperemos poder seguir en contacto para lo que viene, porque la verdad que me parece que vamos a tener que hablar mucho de derecho laboral en estos tiempos de Javier Milei. Bueno, al contrario, gracias a ustedes y a disposición.